Bueno, la idea de la presentación es determinar qué tan fácil o difícil es para una organización de personas con discapacidad, una que yo integro, REDI, incidir en la armonización de la legislación interna en consonancia con la Convención. Y me voy a concentrar en dos temas, capacidad jurídica y género. Particularmente voy a hacer referencia a los artículos 12 y más que nada 23, pero también 25 en relación con salud sexual y reproductiva. Como una nota, digamos, al pie de página, pero importante, es que recientemente el Congreso argentino le dotó a la Convención de Jerarquía Constitucional, con lo cual, bueno, todo lo que estamos diciendo cobra otra jerarquía, afortunadamente. Bueno. Dos palabras sobre REDI. REDI es una organización que no presta servicios. Es una organización, como decía, de personas con discapacidad, liderada por ellas y algunos familiares, como es mi caso. Y se concibe como una organización política que prioriza la autonomía, esto es tanto económica, sexual, vida independiente, trabajo, en resumen, decidir por sí, y obviamente no sustituir la voluntad, por supuesto. Yo tenía pensado hablar de las distintas instancias de incidencia. Creo que el tiempo no me lo va a permitir, pero básicamente desde 2005 REDI viene tratando el tema estamos hablando ahora de capacidad jurídica, realizando críticas, digamos, a los sistemas de restricción de la capacidad jurídica en la Argentina, es decir, hace casi una década, y en el proceso de reforma del Código Civil hace 3 años que estamos involucrados. Finalmente se aprobó recientemente un nuevo Código Civil que entrará a regir a partir de 2016. Es importante destacar que en 2008 la Convención entra en vigor para la Argentina, y que Argentina no hizo reservas, a diferencia de otros países que, digamos, las reservas del artículo 12 de capacidad jurídica me atrevo a decir que es la mayor cantidad de reservas son sobre este tema, pero Argentina no la realizó. Con lo cual, la dimensión, digamos, de vigencia del artículo es plena, o sea, la titularidad y el ejercicio del derecho a la capacidad jurídica van de la mano. En el año 2010, REDI realizó una jornada específicamente de este tema, cuando la verdad es que no estaba muy en agenda. Y lo cierto es que a partir de que se inicia el proceso de reforma del Código Civil, distintas ventanas, le digo yo, formales e informales, se fueron abriendo para que los miembros de la organización pudieran incidir. Bien. En ese marco se produjeron distintos documentos. Bueno, no puedo abordarlos, pero una instancia interesante de incidencia fue cuando realizamos dentro del Observatorio de la Discapacidad, es un organismo público, un proyecto de reforma que fue presentado al Poder Ejecutivo. Y es importante esto porque la intención la posición de REDI frente a este observatorio, a ver, sí, pensé que no estaba, okay. La posición de REDI frente al observatorio es que no respeta la Convención por no ser un órgano independiente, pero no obstante nos pareció tan importante esta cuestión que participamos de esta instancia. A su vez, hubo audiencias públicas donde pudimos públicamente expresar la posición sobre la temática. Más lento, ok. En el año 2012, la Argentina fue evaluada ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y capacidad jurídica fue un punto importante del informe alternativo que realizamos. Tanto es así que el comité realizó una medida de seguimiento sobre esta cuestión en particular y sobre derecho al voto. O sea, esa fue la importancia que le dio el comité a esta temática.
¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el Código Civil que va a entrar a regir? Hay dos cuestiones muy importantes que se derivan exclusivamente de este trabajo de incidencia que realizamos. Uno de ellas es el agotamiento, yo le digo, el agotamiento de los recursos de apoyo previo a una declaración restrictiva de la capacidad. ¿Qué significa esto? Que el juez o jueza tiene que agotar todas las posibilidades, tiene que intentar y demostrar que son infructuosas todas las posibilidades de sistemas de apoyo antes de decir que una persona puede ser declarada incapaz. Esto parece poco, pero fue un gran avance. Y otra cuestión fue el artículo 43 de apoyo, o sea, pudimos específicamente incluir la cuestión del apoyo como un artículo específico, donde tomando la propuesta que habíamos hecho a través del observatorio, se realiza, se expresa en qué consiste. Estos son los dos puntos que son más importantes. No obstante, hay tensiones que se mantienen en el texto. Una tensión es en relación con el modelo restrictivo versus el modelo voluntario de ejercicio de derechos. O sea, la anterior regulación hacía referencia a un modelo restrictivo en el cual se privaba a la persona de su capacidad jurídica. Y ahora con la convención hay un modelo voluntario que no termina, digamos, de hacerse carne en el texto. Y, por ejemplo, ese modelo de apoyos tiene que ser válido también para personas que no son personas con discapacidad. Tiene que ser algo para que pueda acceder todas las personas. Y entonces esa transición realmente queda en el medio. Después, la forma, digamos, la cláusula que permite el acceso al derecho habla de alteración mental, de daño a su persona y a sus bienes, y esto, bueno, son conceptos que son contrarios a la observación general 1, que fue la primera observación que hizo el comité sobre capacidad jurídica. Así que esto no fue tomado por el código. Y como decíamos, el principal problema es que se continúa continúa la figura de la incapacidad estructuralmente en el código, continúa la figura del curador, que no necesariamente es un sinónimo de apoyo, huelga aclararlo, y lo que vimos, digamos, a lo largo de este tema fue que siempre se ponía como contrapunto un ejemplo de una persona que estaba en situación de coma. Bueno, algunos lo conocerán, es un cantante que falleció hace poco, Gustavo Cerati. Bueno, él era todo el tiempo puesto como contraejemplo de cómo todo lo que proponíamos, todas nuestras propuestas, no tenían aplicación al caso de una persona en coma. Bueno, después en las conclusiones voy a retomar este tema, pero realmente fue muy dificultoso llevar a cabo esa discusión con esa constante, ¿no?, recordatorio de este caso, ¿no? En resumen, por cómo está articulado y cómo está estructurado el Código Civil, parecería que ejercicio y titularidad siguen estando en algún punto disociadas. Esto es lo que quería comentarles de capacidad jurídica. Pasamos entonces a género, con las limitaciones del tiempo. Antes de abarcar este resumen que hice sobre lo que me parece que es un esquema legal y social actual que afecta particularmente a las mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual, para comprender este tema les tengo que mencionar algunas cosas. Una de ellas es el fallo FAL del año 2012, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina que interpreta el Código Penal en dos supuestos de aborto permitido, en caso de riesgo a la salud y en caso de violación. Fue un fallo muy valorado por el movimiento de mujeres, ya que desjudicializa y hace una interpretación realmente muy amplia en términos de un derecho de las mujeres. Esto es celebrado. Pero, no obstante, desde una perspectiva de discapacidad, lo que hicimos referencia en el otro tema sobre qué pasa con las mujeres con declaración de incapacidad, claramente está ignorado, o sea, se mantiene la sustitución, y por otro lado hace una interpretación de que todo acceso carnal acceso carnal es un término que utiliza, a una mujer
a una mujer en estas condiciones es ilegal, o sea, los hechos de alguna manera veda la posibilidad de que esas mujeres puedan tener sexo, con lo cual es realmente grave. ¿Qué es lo que hace REDI junto con otras ONGs? Obtuvo 2 fallos interesantes en la justicia de la ciudad de Buenos Aires en el año 2013 y 2014, donde se regulan apoyos administrativos para acceso de mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial en el hospital, digamos. Se mantiene la desjudicialización, o sea, no hace falta que intervenga un juzgado, y se encarna, digamos, el derecho al acceso al apoyo en un ámbito hospitalario. Esto fue realmente muy celebrado. Y es importante también ver las consecuencias, digamos, de la cuestión sexual y reproductiva, que también, digamos, tiene una incidencia en maternidad, y que no afecta no solamente a las mujeres declaradas incapaces, sino a toda mujer con discapacidad. Hay un caso que está actualmente ante la Corte Suprema de Justicia Argentina, que REDI patrocina, que es una mujer con discapacidad intelectual que fue privada de la tenencia de su hijo, exclusivamente en relación con la discapacidad que posee. Así que, como ven, bueno, las restricciones son múltiples, y las que están acá incluidas en la plantilla, las voy a mencionar muy brevemente. Como decía, hay una imposibilidad de tener sexo con fines recreativos. Esto se deriva de varias cuestiones: la institucionalización, la falta de autonomía, y también temores fundados, por ejemplo, de las familias a situaciones de abuso de que podrían ser víctimas las mujeres. Y como dije antes, otra digamos, declaración jurídica que priva de derecho a mantener relaciones sexuales es esta interpretación que se realiza en el fallo de la Corte Suprema. Digo también en la filmina que las mujeres con discapacidad no pueden decidir sobre mantener su capacidad reproductiva o no. Esto es porque en Argentina está admitida la esterilización forzada con aval judicial a través de una ley nacional. Seguimos digamos, la idea es ver un panorama de cuál es la gravedad del asunto. Como decíamos antes, hay realmente un impedimento a decidir si se puede tener un aborto no punible o no. Esto tiene que ver con capacidad jurídica, como habíamos dicho, y la verdad es que todos los protocolos provinciales siguen considerando que en caso de un aborto no punible, quien decide es el representante legal, salvo este avance que mencionaba en la Ciudad de Buenos Aires, que lo conseguimos a través del litigio. Después hay realmente un impedimento a ejercer la maternidad, porque mencionaba este caso que está ante la Corte Suprema, de la mujer que tiene a su hijo institucionalizado. O sea, se la priva, aún sin tener restricción a su capacidad jurídica, de su capacidad de su responsabilidad maternal. También para las mujeres declaradas incapaces hay un impedimento de formalizar una pareja por sí mismas, porque bueno, el curador tiene que decidirlo por ella. Y digamos, si este panorama no fuera lo suficientemente desalentador, las mujeres que se ven en esta situación y están declaradas incapaces tampoco pueden votar para cambiarlo, ¿no? Bueno, uno pensaría que esto es parte de un viejo paradigma y que el futuro es más promisorio. Lo cierto es que hay un proyecto de ley de legalización del aborto que a criterio nuestro es un avance necesario en relación con la agenda de todas las mujeres, pero la verdad es que carece de una perspectiva de discapacidad, porque otra vez más se mantiene la sustitución de la voluntad de la mujer. Y este es un tema total, bueno, que tiene vínculo, pero que es nuevo, la cuestión de las malformaciones fetales, que la verdad es que el movimiento de personas con discapacidad empuja para que sea considerado como un punto válido de agenda, y bueno, en España, por ejemplo, este tema y una declaración del comité fueron tomados como digamos, como excusa para impulsar una agenda conservadora en relación con el derecho al aborto, con lo cual
es sumamente importante que no sean vistos como temas que se chocan, sino como que se pueda generar un consenso sobre estas dos temáticas para que digamos, no haya pelea de pobre contra pobre y no sea utilizada por otros grupos. Eso por ahí. Voy a brevemente, con el poco tiempo que tengo, a hablar de conclusiones. Digo, más allá del contenido de los derechos, lo que reúne a estos dos temas es el principio de autonomía y la voluntad, que por ejemplo en temas de salud mental también la voluntad es el pilar sobre el que tenemos que construir. La verdad es que la experiencia fue que no hay recursos, ni creatividad, no hay una intención de generar cosas nuevas. O sea, parece que las vidas o los derechos de las personas con discapacidad no inspiran, no tienen el peso político suficiente para hacer ese esfuerzo extra, ¿no? De tiempo, de sentarse a pensar alternativas que realmente requieren modificar muchas cosas. Sí, lo que vemos es desconfianza, incluso del discurso de derechos humanos, de la actuación de organismos internacionales. Eso no hay ninguna duda. Mi posición es que todavía no se lo ve como una cuestión de derechos humanos, si no, las reacciones no serían estas. Parece que hay dos alternativas, o bien un abandono del Estado, o sea, que la persona con discapacidad pase desapercibida y siga su vida, o bien el secuestro, que el secuestro puede ser más metafórico, ¿no? Pero a veces no, porque hay muchas personas institucionalizadas, a veces es judicial, la vida de la persona con discapacidad se ve totalmente en manos de un juez o una jueza. El término medio no lo vemos. Y esto, como autocrítica, la verdad es que parecería que hay poco peso o escasez de organizaciones de personas con discapacidad con agenda propia. Las observaciones finales que obtuvimos en 2012 del comité siguen siendo día a día insumo de nuestro trabajo militante, y por eso la postergación del informe al año 2018, eso fue decidido por el comité y aceptado por el Estado. La verdad es que nos perjudica como organización de personas con discapacidad, porque podríamos haber podríamos haber hecho una actualización, etcétera. Sobre capacidad jurídica, conclusiones. Los avances se lograron, pocos o muchos avances que hubo se lograron con pelea. Las versiones preliminares eran desastrosas. Queda ahora en manos de los jueces qué interpretación van a hacer, o sea, si van a interpretar la convención a los ojos de una convención, el código a los ojos de una convención que va a tener un rango constitucional o no. Como decíamos, hay una extrema resistencia, empezando, digamos, hay una concentración en ver las excepciones y no la masividad, o sea, el árbol y no el bosque. Las curatelas siguen hoy en día siendo interpretadas como medidas de protección o como acceso a pensiones. De los operadores judiciales lo que vemos es una defensa del statu quo y del tráfico comercial, pero también de muchas ONGs y académicos realmente un miedo o una internalización de la persona no puede. Ante una persona violada en sus derechos, por ejemplo, a su libertad, a su trabajo, a su autonomía, se la declara incapaz, digamos. Es como lavar las culpas de todo lo que no se hizo. Se piensa que es una solución mágica por todos los derechos violados, le violo uno más para que haya un lavado de culpas. Sobre género, como decíamos, la compatibilización de la agenda de discapacidad y la de género es realmente difícil, y es una interpelación a un actor que no es habitual, no es el Estado con quien uno debate estas cuestiones en muchos casos, sino otros compañeros o compañeras de lucha. Obviamente la intención nunca es entorpecer las agendas de cada uno, sino funcionarlas, porque no son incompatibles. Y es muy interesante cómo estos debates, ¿no? Porque las categorías conservador o progresista en muchos ámbitos son claras, pero cuando se intentan compatibilizar las agendas no está tan claro quién es conservador o quién es progresista. Después, por último, lo que yo noto es obviamente lo que todos conocemos, la invisibilización de la sexualidad de las personas con discapacidad, pero también una invisibilización de las personas con discapacidad en temáticas de sexualidad. Por mencionar solo un ejemplo, el caso del MR, que llega al Comité de Derechos Humanos, es un caso argentino, es justamente de una persona con discapacidad, y no se problematiza que toda la acción la lleva a cargo su representante.
Esto puede ser un poco apocalíptico, pero hay avances. El fallo que mencioné en la ciudad, a mi criterio, es un avance, y veremos qué pasa con este caso que es tan sentido para todos los miembros de REI, que es el caso de esta mujer cuyo hijo está institucionalizado por decisión de la justicia. Y creo que estoy. A ver cuánto. Me parece que, perdón si fui muy rápido, creo que estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se escuchó todo esto?